Radio Sonora. Diputado Marco, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Mazoy, ¿cómo andamos? Bien, feliz de regresar aquí una vez más al espacio en donde alguna vez estuve, en Radio Fórmula Sonora, por la tarde. Muchas gracias por invitarnos, querido Marco. Mazoy, ¿cuál sería tu análisis, los puntos más importantes que tocó la presidenta este domingo? Pues, a ver, primero empezaría yo por los símbolos. López Obrador no hizo Zócalo, no lo hizo en su primer año. Los primeros años son complejos para agruparse políticamente. El primer Zócalo de López Obrador, según yo, no vino hasta después de la pandemia. En sí mismo es un símbolo importante el poder llamar a una convocatoria masiva que reportan 400,000 personas, aun si estuviera inflada la cifra y fuera de 300,000, es un asunto brutal para mostrar la capacidad de movilización en un primer año de gobierno. Eso en sí mismo me resulta un logro importante políticamente. Saber que la presidenta está lo suficientemente consolidada, sólida, como para poder en su primer año de gobierno, su primer aniversario, llamar eso. El primer informe de gobierno de López Obrador fue lo que hizo la presidenta en su primer informe, que fue realmente un evento protocolario en Palacio Nacional, con los grupos de interés representados, con empresarios, la clase política, su gabinete y listo. Y el segundo año fue similar, y el segundo año fue aún más pequeño, porque fue la pandemia, y el tercer año fue la misma cosa. Entonces es un mensaje importante el asunto del Zócalo en sí mismo. Dos, ¿qué me parece el gran momento de la presidenta, que lo dice muy bien? La reducción en materia de inseguridad. Los números son brutales, son asquerosos los números que presenta la presidenta, asquerosos en un sentido positivo, pues. La reducción de más del 25% de los homicidios dolosos me parece un asunto brutal. La presidenta agradece particularmente a las Fuerzas Armadas por su labor, se detiene al momento de agradecerle a su gabinete para decir particularmente agradezco a los que más que hay que agradecer, que es al secretario de la Marina y al secretario de la Defensa. Pero México hoy registra en promedio 28 asesinatos diarios menos que hace un año. Son 28 ataúdes menos. Es una reducción del 32% en los homicidios dolosos, 28 madres menos que lloran la pérdida de sus hijos a manos del crimen organizado, un homicidio doloso todos los días. Además de que hace 2 semanas tuvimos 2 días que fueron brutales. El viernes, no el que acaba de pasar, sino el anterior, fue el día con menos homicidios dolosos que hemos tenido en 12 años. 32 homicidios dolosos nada más. Todavía falta muchísimo. Pero ciertamente las cosas respiran bien para la presidenta en el sentido de seguridad. Me parece que es el gran logro, el gran mensaje. Y si quieres hablamos más de los mensajes políticos, que a mí sí me parece relevante que la presidenta haya decidido mandar absolutamente a todos, menos a su esposo, su hijo y gobernadores, a la segunda fila. O sea, la clase política, aquellos que no toman decisiones de gobierno. Una cosa es estar en el Senado, en donde hay un chingo de grilla, y todo el mundo está peleando con todo el mundo y se agarran a madrazos, Alito Moreno y Noroña, y gritan, y hacen desplantes políticos que sirven para redes sociales y para que los retomemos en los medios. Y la otra cosa es tener que gobernar. La presidenta dice, solamente los que gobernamos estamos enfrente. Y el resto, los Monreales, Andrés Augusto, Noroña, Luis Alcalde, Andrés Manuel López Beltrán, etcétera, etcétera, se van a la segunda, tercera o cuarta fila y allí en un corralito, tanto así que hasta se molestaron un par de ellos. También otra cosa al respecto que me llama bastante la atención al momento de estas giras que empezó a hacer por los estados la presidenta Claudia Sheinbaum, él cómo llevaba un informe de las actividades realizadas en cada uno de los estados e iba personalmente a decirlos y a nombrarlos allá junto con los gobernadores. Esto también, ¿cómo lo valorarías? ¿Cómo marca esto algo diferente en la agenda? ¿Cómo dices tú o pensarías tú sobre estos mismos informes en los estados referentes en donde se hicieron las actividades de gobierno? Sí, la presidenta es una tecnócrata, ¿no? Me parece una tecnócrata en términos positivos, porque también tiene carisma, construye su propia personalidad política, pero ciertamente se aleja de López Obrador en ese sentido. Es su propia, hay secretaria de Gobernación, es muy buena, Rosa Isela, yo tengo una muy buena impresión de ella, pero realmente las funciones para las que fue creada la Secretaría de Gobernación no las ejerce Rosa Isela. La plenitud de la Secretaría de Gobernación la ejerce la presidenta. Hay una directora de comunicación social, Paulina Silva, que a mí me parece muy buena,
No obstante, la directora de comunicación social de Presidencia es la presidenta Claudia Sheinbaum. Y así se puede ir uno, realmente asume una cantidad de funciones brutales con las que no sé cómo lidia, no sé cómo es que se entera de absolutamente todo. La cantidad de información que llega a ella me parece también brutal, inmanejable, inmesurable para una sola mente. Pues también eso se escucha mucho en la Ciudad de México, o sea que la presidenta en ocasiones llega a hacer comentarios de lo que sucede hasta en Navojoa, que Navojoa es una población muy importante, un centro económico, en el sur del estado, no obstante hay 250 navojoas o equivalentes en el país y aún así sabe específicamente qué está pasando en cada uno de esos municipios. O le preguntan de la nada hoy en la mañanera al respecto del tren o de unas luminarias que van a poner en San Luis, Río Colorado. Eso habló en la mañanera y la presidenta tiene la información de cuánto van a costar, de cuánto va a costar la garita nueva que van a inaugurar en San Luis Río Colorado, 400 millones de pesos, a pesar de que San Luis Río Colorado es muy importante, pero hay otros 15 San Luis Río Colorados fronterizos también en el resto de la República. Entonces, realmente me parece impresionante la manera en que logra pues tener toda esa información en su mente y creo que la gente entonces logra entender que el ejercicio de gobierno no solamente es lo que quizás sí era con López Obrador, que era una gran perspectiva ideológica, un gran mensaje ideológico con el que todo México simpatizaba, una gran proporción de nosotros por lo menos, sino que ahora también baja a específicos de política pública que se implementa en cada una de las poblaciones, de la más grande a la más pequeña del país. También otro punto que se mencionaba el día de hoy fue la cuestión del cómo no se ha separado completamente de López Obrador, ha marcado su propio camino, pero sigue construyendo el mismo proyecto de nación. ¿Cómo verías estas teorías que también la misma oposición ha hablado al respecto sobre que Claudia Sheinbaum se separa, ha marcado su propia pauta, su propio camino? ¿Cómo verías estos movimientos de la presidenta? Yo creo que la presidenta la presidenta gobierna, ¿no? La teoría de conspiración, que creo que está ahí junto con que nos gobiernan los reptilianos, y después la otra, que es que Andrés Manuel sigue siendo el presidente de la República, me parece que son justamente eso, falsedades. Cuando alguien me dice eso, les pregunto, oigan, ya tuvimos contacto con los extraterrestres, ya llegaron los alienígenas, nos gobiernan reptilianos, Juan Gabriel sigue vivo y además el presidente López Obrador continúa mandando en este país. Al parecer, es una gran falsedad. La presidenta es Claudia Sheinbaum, quien dirige hoy la política, las condiciones políticas, el tablero político, el ajedrez y también el ejercicio de gobierno es unipersonal y es Claudia Sheinbaum Pardo. Prueba de ello es que el secretario de la Marina no se habría distanciado de su antecesor si es que López Obrador siguiera al frente. No se habría arrestado probablemente a la mano derecha de su secretario de Gobernación si López Obrador siguiera al frente. No se habría, dicen que el nombre de alguno de los hijos de Andrés Manuel puede estar en la carpeta de investigación de Huachicol Fiscal, eso nunca se habría filtrado si Andrés Manuel fuera presidente. Entonces, la realidad es que hay coincidencias ideológicas profundas. Eso es una cosa. Y la otra es que Andrés Manuel no gobierna. Gobiernan las ideas que plantea Andrés Manuel, pero el ejercicio de gobierno unipersonal, aquí no hay espacio para dos presidentes y quien piense que Andrés Manuel continúa al frente del país, simplemente no conoce a la presidenta Claudia Sheinbaum y lo fuerte que es. Ok. Y ya como último punto, más hoy, ya hemos visto un poco del actuar de la presidenta. ¿Cuáles serían, a tu criterio, los siguientes avances? ¿A dónde podría continuar pues la misma transformación, como lo comenta la presidenta, del país? ¿A dónde podría dirigirse? ¿Cuáles son las áreas que dices tú podrían enfrentarse de este lado? Pues naturalmente tiene que haber continuidad sobre el gran dato del sexenio Andrés Manuel, que es la reducción de la pobreza. Me parece que ese es el gran proyecto de la cuarta transformación. Segundo, que el primer piso, pues, se debe continuar avanzando en ello. Naturalmente, lo más probable es que no se reduzca la pobreza tanto como se hizo con Andrés Manuel, que fue histórico, 13%, 13 millones, 13.4 millones, pero eso se debe avanzar y naturalmente pues darle que el crecimiento de las grandes obras de infraestructura me parece importantísimo, recuperar los trenes es un asunto crucial y fue una promesa de campaña de la presidenta. Estuve recientemente, hace un par de semanas, en el tren de Nogales, lo están construyendo, bueno, están relocalizando, sacando de Nogales, una cosa brutal lo que están haciendo, ese tipo de cuestiones deben de ser más. Y además yo sí creo que tenemos la presidenta más eh, puntual en política pública. O sea, ya no únicamente en términos de grandes discursos, que era fundamental recuperar la dignidad del pueblo de México,
sino ahora poder también llevar a cabo un ejercicio de gobierno que sea profundamente eficiente. Y creo que en eso va la cosa. Hace falta mayor crecimiento económico. Esa fue una promesa de Andrés Manuel que no terminó de cumplir. No hubo gran crecimiento económico durante su sexenio. Naturalmente en eso se debe avanzar. Y también se debe avanzar en materia de recaudación aún mucho más. Yo esperaría, hay rumores por ahí de que quizás en marzo se puede presentar una reforma fiscal, eso dicen en la Ciudad de México. Y quizás también diría, hay cierto rezago en la formalización del empleo en este país. Se dio un avance importante en lo que va del año, creo que 2 millones de empleos nuevos formales que se generan, formales ya eran empleos existentes que se formalizan por este asunto de las aplicaciones, y creo que todavía hace falta más avanzar en ello y la presidenta lo reconoce. Así es. Masoy, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo pues darnos tus puntos de opinión, tu análisis al respecto sobre ya el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Señor de León, muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Y bien, tuvimos aquí en entrevista a Julián Mazoy, periodista en SDP Noticias, donde nos traía este análisis